¿Quieres saber cuál es la mejor tarjeta para vivir o viajar a Inglaterra? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Yo he vivido en Inglaterra unos 3 o 4 años y he utilizado diferentes tarjetas que son de las que te voy a hablar en este vídeo tutorial para que tú puedas vivir en Inglaterra. Por cierto, tengo que avisarte que en este vídeo tutorial estaré rozando los rasgos más interesantes, pero si te apetece aprender más en detalle cómo funcionan estas tarjetas y estos bancos de los que te voy a hablar, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas donde te explico todos en detalle. Tengo cuentas en absolutamente todos estos bancos y he utilizado todos, así que creo que mi opinión en este caso está bien formada para orientarte a ti. Por eso, si al final del vídeo te sirve y decides crearte una cuenta, por eso que sepas que en el primer comentario te dejo links de referidos para que te abras cuentas con beneficios asociados en función del banco que tú te desees abrir, tanto si es Starling Bank, Monzo, Revolut, Wise, Monese, etc. Vas a tener links de beneficios asociados en el primer comentario. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Para que me creáis y veáis que no os estoy mintiendo, aquí tengo todas las tarjetas en este caso. De hecho, tengo algunas más, por ejemplo la Revolut Metal, en este caso es la Platino, pero bueno, tengo también la Revolut Metal, que por cierto, si te interesa, mírate el video tutorial que te dejo al final de este, ¿vale? Porque es muy interesante. En este caso yo voy a enumerarlas en orden de preferencia y en este caso voy a decir un top 5 de tarjetas o de cuentas bancarias que te recomiendo abrirte, ya que en muchos casos si tú quieres irte a Inglaterra, en el caso de que vayas a residir allí necesitas una residencia para abrirte un banco, pero si no vas a residir allí, vas únicamente para hacer turismo, quiero que sepas que también puedes utilizar algunas de las que te voy a decir, como por ejemplo Revolut, Wise o Monese. En este caso podremos realizar cambios de divisa sin costes asociados, evidentemente dependiendo un poco del tipo de cuenta, de cuándo lo vayas a hacer, pero bueno, podrás ir por ejemplo desde España, en mi caso, desde Italia, desde Francia o desde otro país de la Comunidad Europea a Inglaterra y podrás ir con estas cuentas, básicamente. Podrás hasta intercambiar con diferentes límites, por ejemplo 1000 libras esterlinas en cuestión de un mes. Si vas con Revolut estándar, o sea Revolut normal, podrás ir con tu tarjetita, pagar en euros y se te convierte a libra esterlina automáticamente. Si es fin de semana ya pasamos a otro tipo de cosa, pero en este caso, repito, recomiendo Revolut, Wise y Monese en caso de que tú no vivas allí. Si ya vives en Inglaterra y tienes un alojamiento y puedes asociar tu cuenta bancaria a un alojamiento, la cosa cambia. En este caso sigo recomendando estas tres, ¿vale? Que son muy interesantes por el tema de cambio de divisa y transacciones a bajo coste y en otra divisa, es muy importante esto, pero voy a introducir dos más. En este caso voy a introducir Starling Bank y voy a introducir Monzo, que en este caso son entidades bancarias que básicamente son de Inglaterra, son de allí. Tú podrás crearte una cuenta con tu número de cuenta inglés y lo mismo para las otras, ¿vale? Para Monese, para Revolut y para Wise, más de lo mismo. Yo tengo todas las cuentas con datos ingleses, número de cuenta inglés, con alojamiento inglés, porque he vivido allí 4 años, así que podéis echarle un vistazo a estas 5. Voy a decirte algunas de las características más importantes y luego vamos a ver la plataforma por dentro de alguna de estas. En el caso de Monzo, que es esta que tengo aquí, evidentemente estoy tapando el número por temas de privacidad, pero Monzo es una de las más interesantes dentro de Inglaterra por una razón muy concreta y es básicamente que te permite unificar diferentes cuentas dentro de Monzo. Es decir, que con Monzo, por ejemplo, podrás empezar a gestionar tu cuenta de Revolut, tu cuenta de Santander, tu cuenta de otro país que tú tengas básicamente con sucursal pues en otro lado, ¿vale? Y podrás gestionarlo todo desde Monzo. Esto es muy importante, puedes unificarlo, etcétera. Además, bueno, de que tiene tasas de conversión muy buenas y si te interesa, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. La segunda que te recomiendo es la de Wise. Wise la verdad que es bastante buena, también tiene buena relación con Estados Unidos y si tú por ejemplo vas a transferir dinero por ejemplo a dólares o puedes hacer cambios de divisas sin ningún problema, pues Wise es una buena opción. En este caso tienes que entender básicamente que podrás optar con una tarjeta virtual o con una tarjeta física, no hay ningún problema en ese sentido. Y la que yo más te recomiendo es la de Revolut, que es básicamente esta de aquí. En este caso esta tarjeta es de Revolut Premium, la tuya tendrá un color morado o así, creo que tengo la tarjeta, dame un segundo que voy a buscarla. Pues correcto, tiene que ser algo como esto, esta es básicamente la tarjeta estándar. Yo también tengo la metálica y básicamente es una billetera digital y esto quiero hacer énfasis en ello. Revolut no es un neobanco, Revolut no va a garantizar tus depósitos y esto no lo hacen todas las que he mencionado y creo que es algo que tengo que informaros a vosotros. Y básicamente es que cuando tú por ejemplo tienes depositado dinero en tu cuenta, si esta entidad básicamente entra en bancarrota, como por ejemplo Revolut, Wise, etcétera, estas no te van a cubrir lo que tú pierdas.
Por eso yo las utilizo de billetera digital. Monzo, por ejemplo, sí que es un banco y te va a cubrir hasta 100.000 libras esterlinas si quiebra, ¿vale? Lo mismo con Starling Bank y lo mismo con otras, pero por ejemplo en Revolut y Wise no te cubren este dinero. Por eso yo lo que hago es utilizarlo como método de gasto. Meto ahí el dinero que voy a gastar y básicamente lo utilizo de esa manera. Aprovecho todos los beneficios que esto me ofrece. Además que Revolut también ofrece muchos seguros al viajar al extranjero. Además que ahora Inglaterra ya no pertenece a la Unión Europea, pues te puede merecer la pena. En el caso de que viajes, por supuesto, desde España, Italia, Francia, o por ejemplo si viajas desde Sudamérica, la América Latina, América del Sur o el Caribe o donde sea, bueno, pues también te merecerá la pena en este caso Revolut. Por eso lo que vamos a hacer es ver la aplicación en detalle, vamos a ver las funcionalidades y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y suscribirte si te sirve el vídeo al final de este. Bien, tigres, como estáis viendo ya estamos en el celular y tengo una carpeta en el iPhone que en este caso es de finanzas, ahora os las voy a enseñar. Lo que pasa es que antes de empezar es importante que veas el fondo de pantalla. Suscríbete inmediatamente, me cago en la barra, nada, es broma. Lo que tenemos que hacer es acceder y como veis tengo diferentes plataformas. En este caso yo he recomendado Revolut, que lo estáis viendo ahí, también recomiendo Wise. N26 también es buena, ¿vale? También recomiendo Monzo, que lo encontráis aquí. Y también recomiendo Monese, que lo encontráis también aquí. Y algunas más que la vais a encontrar a continuación, esperad. Vamos, que está en la última, Starling Bank, que también es otra buena dentro de Inglaterra. Y yo os recomiendo estas que os he mencionado. Evidentemente no voy a entrar en detalle en todas. Si queréis ver comparativas, os dejo una lista de reproducción arriba en las tarjetas. Y en este caso voy a entrar dentro de Revolut, que como veis, bueno, simplemente te registras con tu cara y puedes crearte diferentes cuentas. Yo en este caso tengo cuenta en libra esterlina, cuenta en euros, cuenta en dirham marroquí, dólar estadounidense y diferentes otras monedas que he utilizado cuando he viajado. En este caso, como estáis viendo, bueno, pues tú tendrás tu cuenta británica, los datos irán censurados por privacidad. Luego también podrás acceder a la parte de tarjetas, podrás acceder a la parte de acciones, a la parte de cripto, cajas fuertes, compras, etc. Lo importante aquí que nosotros tenemos que entender es que básicamente vamos a tener diferentes planes para poder elegir dentro de Revolut. El plan estándar, que es el plan gratuito, si nosotros nos vamos aquí, nos vamos a la parte de plan, lo encontramos abajo, y aquí nosotros vamos a poder ver el plan que nosotros tenemos, ¿vale? En este caso tenemos el plan metal, podemos darle a ver todo y veremos las ventajas del plan metal. Si tú quieres cambiarte de plan, puedes darle ahí abajo a cambiar plan sin ningún problema. En este caso yo tengo cambios de divisa ilimitado, o sea que no tengo ningún límite al cambiar de divisa y eso a mí, por ejemplo, me merece la pena, pero en función del plan que tú quieras realizar, como estáis viendo, Ultra, Premium, Plus, etcétera, podrás realizar cambios sin ningún problema, que esto es lo más importante. También podrás optar a seguros, que también merecen mucho la pena. Como estáis viendo, bueno, en este caso son las características de vuestro plan, también va detallado en la página de Revolut, que lo tendréis en el primer comentario. También tendréis aquí un número de cuenta británico, que es súper importante. Si vosotros, por ejemplo, queréis vivir en Inglaterra, pues podréis tenerlo, sin ningún problema, ponerlo y que vuestra nómina venga hacia aquí, hacia Revolut. Una cosa importante que tengo que deciros en este respecto es básicamente que dentro de Revolut nosotros no vamos a garantizar nuestro dinero, es una billetera digital y no es un banco. Como estamos viendo, bueno, además también podemos crear nuevas cuentas. Yo tengo las cuentas que os he dicho, libra británica, no sé qué, no sé cuántos, pero puedes darle a nueva y podrás añadir otra moneda sin ningún problema. Si haces scroll down también puedes ver los gastos, puedes ver las transacciones y puedes comprar acciones. También podrás ver las tarjetas, que en este caso yo tengo una virtual, una estándar, una tarjeta, en este caso gris, que es la premium, una tarjeta negra, que es la metal, y luego también podrás comprar acciones o criptomonedas. En este caso no os lo recomiendo, ya que las comisiones son bastante elevadas y por eso te voy a dejar una lista de reproducción arriba también en las tarjetas para que eches un vistazo a otras formas de invertir tu dinero. Luego en la parte de mi espacio también verás abajo del todo, en la parte de lifestyle vas a ver en este caso los seguros, que también son interesantes, ya que si por ejemplo estás viajando a Inglaterra, pues también tendrás seguro de franquicia de alquiler de coche, para mascotas, responsabilidad civil, de viaje, protección de compra, etc. Evidentemente estarás incrementando los seguros, la cantidad de seguros que tú tienes cuando tú mejoras tu plan. Si nosotros cerramos esto de aquí, nos vamos a la parte de inicio, ¿vale? Vamos a la parte de cuentas, como estáis viendo, cuenta británica, también podremos acceder a esto, básicamente a los gastos, ver dónde nos lo hemos gastado, con qué tarjeta y cuánto ha sido el cambio. En este caso, el cambio, bueno, no hay ningún problema porque yo pago directamente los pounds, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, tienes una tarjeta, vámonos, por ejemplo, a nuestra tarjeta virtual, que obviamente irá censurado por privacidad.
y te vas a la parte de configuración, podrás irte a la parte de pagar con y elegir la divisa con la que tú vas a pagar con esa tarjeta. Esto es muy importante también, así que podremos elegir, por ejemplo, libra esterlina, euro, etc. También podremos personalizar los límites de gastos y todas las cosas relacionadas con la tarjeta. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de Spark. En el próximo vídeo. Que vaya bien.